para mí. Y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Señor, por adoptarnos. Gracias por tu amor, por amarnos como un Padre. Señor, te adoramos esta mañana, te exaltamos a ti, Señor, como nuestro Padre Celestial. Gracias. Abre tu boca y que esta mañana puedas llenarla de alabanza hacia tu Padre. Abre tu boca, vamos. Este momento es para que tú puedas estar allí cerca de tu Padre Celestial. Señor, gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque a pesar que fallamos, estás conmigo siempre. Una y otra vez no te rindes. Siempre permaneces fiel. Siempre eres justo. Siempre sabes lo que es mejor para nosotros. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por tan hermoso regalo en la cruz, por entregar a tu Hijo por nosotros. Gracias. Y es por ese regalo que podemos estar contigo, que podemos disfrutar de tu presencia, que podemos disfrutar de todas las bendiciones que tienes para nosotros. Ya no hay muerte, ya el pecado no reina en nosotros. Somos libres y santos, porque tú, Señor, hiciste tu obra en la cruz. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Sigue allí alabando y exaltando a tu Dios. Puedes levantar tus manos, derrama tu corazón delante de su presencia. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, sigue siendo fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor, puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré.
Alza tu voz y dile: estar contigo. Estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Dile una vez más: estar contigo. Estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Yo sé que Él ha sido fiel, y si lo ha sido en tu vida, canta. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como Él. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dile: tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Vamos una vez más: estar contigo. Estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad
me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Gracias por ser ese Padre fiel. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Dios es bueno, amén. Dios es fiel, amén. Podemos confiar en nuestro Padre. Él nunca nos falla. Qué alegría tenemos nosotros que ponemos nuestra fe en nuestro Dios. Qué confianza y esperanza eterna tenemos en Él, amén. Vamos a estar invitando a nuestro anciano Aira. Gracias. Qué bueno y hermoso es alabar al Señor, amén. Ese cántico donde escuchaba hace rato, indudablemente, ¿sabes? No hay mejor lugar, ¿sabes?, que estar en la presencia del Señor. Yo creo que si cada uno damos testimonio de lo que hemos podido vivir en el mundo y en lo que estamos ahora, hermano, realmente es maravilloso, ¿sabes? Es sabroso estar en la presencia del Señor. Así que le pedimos al Señor cada día que nos dé sabiduría, nos fortalezca cada día para poder permanecer en su presencia. Y que nosotros no nos alejemos de Él, ¿sí? De ese Padre que nos guía, nos instruye, nos guarda, nos protege. Porque somos nosotros los hijos y somos los que nos alejamos del Señor, ¿sí? El Señor nunca se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Así que bueno, cada día pedirle al Señor que nos aliente y nos proteja y nos guía, amén. Así que el día de hoy no sé si hay personas que hayan venido por primera vez que nos estén acompañando. Si hay alguien que nos acompaña el día de hoy, le pido por favor que se pueda poner sobre sus pies y nos diga su nombre. No hay ninguno, a todos somos de la casa. Amén. Pero igualito vamos a tener ese tiempo de poder saludarnos, ¿sí? Vamos a ver a los muchachos a la cuenta de 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Mi hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Damos gracias al Señor, ¿sí? Amén. Esto es un tiempo especial que le agrada al Señor, amén. Le agrada al Señor ver sus hijos cómo comparten este tiempo en armonía y en gozo. Amén. Vamos a continuar con los anuncios, son bastantes lo que tenemos el día de hoy. Por acá tenemos, bueno, ya terminamos este ciclo del taller de membresía. Yo no sé si hay alguien por aquí, hermanos que hayan hecho la membresía, que ya la terminaron. Ok, muy bien. Presente aquí mi hermano Néstor y su esposa. Ya culminaron aproximadamente 24 personas en este ciclo el taller de membresía, ¿sí? Así que bueno, damos gracias a Dios por esos hermanos que cumplieron con todas esas 7 clases. Y bueno, el proceso de entrevista para estos hermanos que hicieron la membresía comenzará el jueves 29 de junio, ¿ok? Jueves 29 de junio, eso va a ser a las 4 de la tarde, pastor. 4 de la tarde, ¿ok? Así que estén ahí atentos, jueves 29 de julio a las 4 de la tarde acá, ¿sí? Y hay algunos hermanos que no pudieron, por algunas razones, ¿sí? No pudieron culminar con las 7 clases. Aquellos hermanos que quizás le faltaron alguna de las clases, se la vamos a recuperar, ¿sí? Vamos a coordinar lo de la Junta Pastoral, los ancianos, para coordinar y poder recuperarles esas clases, ¿sí?
Entonces ahí están atentos, de todos esa información lo vamos a pasar por los grupos, ¿ok? Tenemos por acá, esto mi hermano, que ven por aquí, es un registro, ¿sí? Se los voy a leer para que tenga, dice, registro familiar, Iglesia Evangélica Libre, Dios Admirable. Se llama Conociendo tu Familia de la Fe, ¿sí? Tiene un basamento bíblico aquí, le voy a leer la cita bíblica, está en Números 1, del 1 al 2. Dice así, los israelitas estaban en el desierto del Sinaí, cuando Dios habló con Moisés en el santuario. Habían pasado 13 meses desde que ellos habían salido de Egipto. Dios le dijo a Moisés, haz una lista de todos los israelitas por tribus y familias. Así sabrás el número exacto y el nombre de todos. Amén. Van a estar unos hermanos allá afuera, la Junta Pastoral, conjuntamente con los hermanos del Ministerio de Familia, haciendo este registro, sí, por familia, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de esto, hermano? Nosotros poder saber quizás qué cantidad de familia tenemos, ¿sí? Y eso nos va a servir a nosotros quizás para tener la data completa, cuánto están compuestas las familias, cuando vayamos a hacer alguna actividad, sabemos con qué cantidad de familia contamos, ¿sí? Y lo que queremos romper también es con aquella situación que aquellas iglesias que son grandes, hermano, ni siquiera saben cuál es el nombre de las familias, ¿sí? No saben cuántas familias están complementadas. Entonces queremos tener un mayor control de eso, ¿sí? Así que bueno, en lo que termine el servicio van a estar los hermanos allá esperándolo para que puedan llenar esas planillas. Ahí hay datos donde dice, bueno, nombre y apellido, el parentesco, si es casado, ok. Tenemos por acá este sobrecito que ustedes ven acá, este es el sobre de los diezmos, ¿sí? Hay varios datos ahí que aparecen, nombre, si es diezmo, ofrenda, aparece la fecha, la referencia de la transferencia. ¿Qué queremos con esto, hermano? Muchas veces hay personas que diezman, ¿sí? Y no ponen nada de esto. Quizás porque dice, bueno, Dios dice que lo que haga tu mano izquierda, tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Pero para nosotros esto es importante porque esto requiere de formalidad y legalidad a nivel jurídico, ¿sabe? Con el CENIA. Entonces, si usted va a hacer una transferencia, es necesario que por favor ponga su nombre y su apellido y su referencia. Dice aquí abajo, dice, declaro que la procedencia de los fondos depositados en este sobre provienen de actividades lícitas, ¿sí? Es para cuidar nuestra iglesia también, porque si viene de repente una supervisión de los hermanos del CENIA y no tenemos nada de eso, ¿sí? Entonces, por favor, cuando haga esto, bueno, llenen todos sus daticos, amén. Y si hace una transferencia, hermano, por favor, de hecho, en estos sobrecitos usted se puede llevar uno. O sea, puede llevarse una hojita de esta, ¿sí? Puede arrancarla y se la lleva. Amén. Ok, tenemos por acá también, bueno, es el último anuncio y no el menos importante. El 25 de junio es el Día del Pastor, amén, hermano. El 25 de junio es el Día del Pastor, amén. Así que bueno, estén atentos ese día, están invitados para que podamos compartir con nuestros pastores y estén orando también por nuestros pastores, amén, para que el Señor les siga dando sabiduría y pueda emprender ese rol tan importante, ¿sí? Y bastante trabajo que tenemos, amén. Creo que son todos los anuncios, no hay ningún anuncio aparte, pastor, no, listo, ¿eh? Bueno, son todos los anuncios por el día de hoy, mis hermanos, siga alabando y glorificando el nombre del Señor, amén. Vamos a estar pasando a nuestros hermanos diáconos para recoger los diezmos y las ofrendas. Buenos días. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que apenas está comenzando, Padre. Te damos gracias, Señor, por esos corazones dispuestos, Señor, a darte la ofrenda, a darte el diezmo, que es lo que a ti te corresponde, Señor, porque tu palabra lo dice así, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos da, Señor, ese amor y ese agrado de darte eso que es tuyo, Señor. Padre, te pido también, Señor, que bendigas a todos esos corazones, Señor, y bendigas sus finanzas, Señor. Y a los que no dan, Señor, también bendícelo, Padre. Porque no es que no puedan ni quieran, Señor, es que no trabajan, Padre. Pero ellos también, Padre, vienen con su ofrenda, que son ellos mismos, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice y
multiplica, Señor, esas ofrendas que hoy van a ser dadas, Señor, para ti, para tu olor agradable, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pido todo esto, mi amado y mi adorado Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Alabamos al Señor porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Pudimos ver a través de estas alabanzas cómo reconocemos a Dios como nuestro Padre. Y precisamente hoy se celebra a nivel internacional el Día del Padre. Levanten la mano los padres que están aquí. Bueno, bendiciones y felicitaciones para cada uno de ustedes. Pero lo más importante es que venimos a celebrar a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Trajeron su Biblia? Hoy, por ser el Día del Padre, tenemos un tema especial relacionado, por supuesto, con los padres. Y una de las características cuando son días especiales y enseñanza de la palabra de Dios diferente a la que vamos enseñando semana tras semana, entonces son predicaciones diferentes en el sentido de que son predicaciones temáticas por tema. Y una de las características de las predicaciones temáticas es que utilizamos bastantes o más versículos de la Biblia que lo que estamos usando normalmente en una predicación expositiva. Así que hoy les invito a los que trajeron su Biblia que sean muy ágil con sus manos, porque vamos a estar buscando diferentes pasajes bíblicos y diferentes mandatos del Señor que tienen que ver con el tema de hoy. Así que por favor, los que trajeron papel y lápiz también anoten, porque no vaya a perder de vista algún versículo importante. Fíjense lo que hacía la iglesia de Berea en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios que los cristianos de Berea confirmaban en la palabra de Dios, revisaban la palabra de Dios para ver si cada enseñanza que recibían correspondía con las Escrituras. Así que es importante no perder de vista y poder tener a la mano la palabra de Dios y verificar en su propia Biblia cada uno de los versículos o cada una de las enseñanzas que estamos dando el día de hoy. Amén. Si hay un tema que ponerle a esta predicación, yo le coloqué este tema: reflejando la paternidad de Dios. Reflejando la paternidad de Dios. Y esta enseñanza la he basado en el libro de Efesios, y he tomado algunos fragmentos de la epístola a los Efesios, porque es una epístola importante, ya que el apóstol Pablo predica y evangeliza en esta iglesia, y una de las enseñanzas principales es que luego de que los creyentes o las personas, el pueblo de Éfeso creyó en el Señor, tiene que entender que
se transforma en una nueva vida, en una vida cristiana. Así que su manera de actuar de ahora en adelante, luego de conocer y aceptar el Evangelio, tiene que ver bajo las directrices de Dios. Ya su vida como la llevaba, su familia como la llevaba, su paternidad como la llevaba, los cabezas de hogar, necesitaba entender desde el punto de vista bíblico cómo debía comportarse, y particularmente, que hoy estamos hablando de los padres, cómo los padres debían ejercer la paternidad. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son hijos amados. Esta es la versión PDT. Así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Señor, te damos gracias. Tú eres nuestro Padre Celestial. Y agradecemos esa bendición, Señor, que nos das de ser hechos tus hijos. Todo bajo tu voluntad, Padre amado. Aún sin nosotros tener ningún mérito, a ti te plació, Señor, que fuéramos llamados y adoptados como hijos tuyos. Gracias por ese privilegio y ayúdanos a entender la responsabilidad que implica reflejar tu paternidad, la responsabilidad que implica ser imitadores de ti, Señor y Padre. En el nombre de Jesús pongo la vida de mis hermanos, pongo la vida de la iglesia delante de ti, Padre, y que tu palabra obre de una manera poderosa en cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre que llega un día especial, desde la cultura que vivimos, como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, son festividades o días especiales que la sociedad ha establecido para recordar y para celebrar. Pero cada vez que llega un día de estos, siempre nos hacemos dos preguntas de manera particular o de manera principal. La primera pregunta es: ¿qué le regalo? ¿Qué le regalo a mi mamá el Día de la Madre? ¿Sí? Entonces lo primero que se nos viene a la mente es una plancha, ¿sí? O una olla de presión, si la olla de presión no la tenemos o está mala. ¿Qué le regalo a mi papá el Día del Padre? ¿O qué le regalo a mis hijos, a nuestros hijos el Día del Niño? Siempre que hay un día de estos especiales, nos hacemos esa pregunta y nos hacemos también otra pregunta: ¿qué quiero que me regalen? Levanten la mano las madres que les gusta que le regalen una plancha. Sí, verdad que no, muy pocas, ¿verdad? Y esa pregunta es importante: ¿qué quiero que me regalen? Entonces quiero que piense principalmente en esta pregunta: ¿qué quiero que me regalen el Día del Padre? Por supuesto, a los que son padres, ¿qué quiero que me regalen? ¿Por qué? Porque precisamente hoy estamos celebrando el Día del Padre. Hoy es un día especial, hoy es un día de bendición para todos y principalmente o particularmente para los padres. Pero fíjense algo y presten atención a esta estadística. Una de las grandes tragedias de la cultura moderna es la obstrucción de la paternidad bíblica. La obstrucción de la paternidad bíblica es una tragedia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esa paternidad que Dios estableció está siendo obstruida, no fluye. Lo que Dios estableció en su palabra, lo que Dios estableció como principios y como diseño desde el punto de vista del Padre, de alguna manera no está fluyendo, y por supuesto eso se convierte en una tragedia. ¿Por qué? Porque la paternidad que se está llevando el día de hoy está separada de la paternidad que Dios diseñó para toda la humanidad. Por otro lado, es importante escuchar esto. Fíjense bien: ser huérfano o tener un padre ausente es una causa importante de pobreza, homosexualidad, delincuencia juvenil, nacimiento fuera del vínculo matrimonial,
abuso de las drogas, depresión y un sinfín de otros desórdenes sociales y espirituales que se dan por la ausencia del padre. Por un lado, la paternidad que Dios estableció está siendo obstruida, y por otro lado, el padre o muchos de los padres hoy en día en la sociedad están siendo ausentes o han muerto, o quizás están ausentes estando presentes. Y trae como consecuencia todas estas cosas que he nombrado, y por supuesto eso puede llevar a que de alguna manera involuntaria se pueda transmitir de generación en generación. Pero no arrugue tanto la cara, porque gracias a Dios el Señor nos dio su palabra. Y es todo lo que necesitamos para recuperar esa hermosa encomienda que el Señor nos dejó como Padre. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene las directrices para que nosotros podamos ejercer bien nuestra paternidad? Amén, así lo sabemos y así lo entendemos. El concepto de padre y familia, tanto en el cielo como en la tierra, es un concepto divino. Es decir, ese concepto de padre y familia es un concepto divino porque fue creado en el cielo. Ese concepto no fue creado en la tierra, ni el concepto de padre ni el concepto de familia. De manera que cualquier otro concepto diferente al que Dios diseñó, al que Dios estableció, que es un concepto divino, ese otro concepto que se establece y que se define, sencillamente es un concepto diabólico. Si el concepto de padre, escúcheme bien por favor, y el concepto de familia que Dios estableció en el cielo se convierte en un concepto divino, el concepto que la sociedad establece de padre y familia, diferente al concepto de Dios, es un concepto diabólico. Y puede sonar fuerte, pero lamentablemente es así. Lo que no es de Dios es del diablo. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos que lo atacaban. Cuando leemos los evangelios, no sé si hemos tenido la oportunidad de leer los evangelios, cuando el Señor Jesucristo se está viendo atacado por los judíos y ellos le dicen que ellos son hijos del padre Abraham, y el Señor Jesucristo le dice: no, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos. Suena duro, pero es bíblico, es así. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Santiago también dice: la sabiduría que es diferente a la sabiduría de Dios es una sabiduría diabólica. Entonces no nos sorprende y no nos extrañe cuando nosotros podamos afirmar que algo que Dios diseñó de una manera y la sociedad lo distorsiona y lo cambia, se convierte en un concepto o en un diseño diabólico. Sencillamente así. Y esto es para que cuando nosotros compartamos algo y nos enfrentemos a alguien que quiere imponernos un diseño de eso, nosotros tengamos la firmeza y bajo la autoridad de la palabra de Dios decir: todo concepto y todo diseño que no es creado en el cielo es un diseño diabólico. Amén, ¿me siguen? Entonces el concepto de padre y el concepto de familia es creado en el cielo. No es creación del hombre, ni creación de Satanás, es creado en el cielo. En la misma carta a los Efesios capítulo 3, en los versículos 14 y 15 nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El nombre de familia, tanto en los cielos y en la tierra, fue tomado ¿dónde? Fue establecido ¿dónde? En el cielo. Establecido por Dios. Luego de entender eso, es importante que nosotros entendamos
¿Cuál es la enseñanza que define nuestra relación con Dios? Es decir, ¿cómo vemos nosotros a Dios? ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? Fíjense, nosotros, o la mayoría de los creyentes, la mayoría de los cristianos, muchos cristianos, nos acercamos a Dios y tenemos la enseñanza en relación a Dios como un Dios grande, como un Dios poderoso, como un Dios soberano, como nuestro Señor y Salvador. Y nos vemos en relación con Él también como sus ovejas, como su pueblo, como sus escogidos. Y es cierto, porque así lo enseña la palabra de Dios, ¿sí? ¿Somos escogidos de Dios? ¿Amén? ¿Sí? Así es, porque así lo enseña la palabra. Pero quizás uno de los errores más comunes del creyente es que no ve a Dios como su Padre. Vemos a Dios como nuestro Señor. Vemos a Dios como ese ser poderoso. Nos acercamos a Dios, ¿verdad? Como ese Dios fuerte. Pero de alguna manera nuestro concepto de Dios como Padre no es tan frecuente como nuestro concepto de Dios en otras características. Y es que no lo enseña la palabra de Dios. Quizás todo lo hemos enseñado y lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana. Ese concepto de Dios como Padre, no es que no lo enseñe su palabra y quizás todo o la mayoría lo sabemos, pero de alguna manera el punto es que no nos percibimos o no percibimos a Dios como esa relación padre e hijo. O no le damos la importancia a lo que implica esa relación padre e hijo. Y si nosotros como hombres no vemos a Dios como nuestro Padre, pues nos va a ser muy difícil reflejar su paternidad. ¿Cómo podemos entender y reflejar la paternidad de Dios hacia nuestros hijos si se nos dificulta poder percibir, entender, apropiarnos de la paternidad de Dios hacia nosotros, sus hijos? Al no entenderlo, al no digerirlo, por supuesto va a ser más difícil que nosotros podamos transmitirlo, que nosotros podamos reflejarlo a nuestros hijos. Entonces percibimos a Dios como eso, como el Señor. Fíjense, muchas veces en nuestras oraciones, cómo armamos o cómo presentamos nuestras oraciones a Dios. Señor y Dios, alabamos tu nombre. Bendito Dios, en esta hora quiero presentarte. Gracias a Dios te damos en esta mañana. Y por supuesto, mi propósito no es decir que eso está mal, porque no tengo la responsabilidad de juzgar eso. Lo que quiero resaltar es que a través de la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos mostró ese modelo de cómo debe ser nuestro acercamiento a Dios. El modelo de Jesús, del Padre Nuestro, nos enseña o nos deja ver que es una oración dirigida a un Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. El modelo de oración que todo creyente debe tener, debe estar enfocado principalmente en esa relación padre-hijo, respetándole como Señor, reconociéndole su autoridad, por supuesto, reconociendo su poder, pero entendiendo esa relación filial que existe entre los creyentes y Dios como Padre. Ahora, hay quizá alguno que no tengamos claro o no recordemos y cómo sabemos que Dios es nuestro Padre. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, yo lo voy a leer en la versión NTV. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Miren
con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. No hay una razón más grande para ser llamados hijos de Dios que su propio amor. ¿Por qué Dios nos llama hijos? ¿Por qué Dios nos reconoce como hijos? Por su amor. Y no solo por su amor, sino que dice, con cuánto amor. Un amor grande. Un amor que ni siquiera nosotros tenemos la facilidad de entender la grandeza de ese amor que hace que Él nos llame sus hijos. Y que nos da el privilegio de que seamos llamados sus hijos. Eso lo dice el apóstol Juan, pero de la misma palabra, de la misma boca de Dios. En 2 Corintios capítulo 6, 18 dice, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso. Si hay alguien que tenga la duda de saber quién o cómo o por qué es hijo de Dios, la respuesta está en su palabra, porque el mismo Señor Todopoderoso nos llamó a que seamos sus hijos y sus hijas. ¿Queda alguna duda acaso de que nosotros somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre? ¿Queda alguna duda bíblica en reconocer la paternidad de Dios en la cual nosotros hemos sido beneficiados a lo largo de nuestra vida cristiana? Y que lamentablemente muchas veces no la percibimos, y al no percibirla, por supuesto, no la transmitimos. Ahora, no hay una relación que nos acerque más a Dios que la relación filial, es decir, como hijos. No hay una relación que nos acerque más a Dios que la relación filial, padre e hijo. ¿Cómo se acercó el Señor Jesucristo a Dios? Como su hijo, lo reconoció como padre. El acercamiento más valioso y más efectivo que cada creyente, cada uno de nosotros como cristianos debemos tener o hacer es acercarnos a Dios como nuestro Padre. Con todo lo que implica ese acercamiento a Dios. Y es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos muestra y nos enseña a lo largo de los evangelios, a lo largo de su estadía aquí en la tierra, cómo debe ser nuestro acercamiento a Dios. Y la mejor manera de acercarnos a Dios es principalmente como Padre. Ahora, ¿cuál es el propósito de entender esto? Querido Padre que está presente el día de hoy. ¿Cuál es el propósito que nosotros podamos entender esto el día de hoy? Mire, el propósito es saber que cada padre está diseñado por Dios para reflejar su paternidad. El propósito de entender nuestra relación con Dios y verlo a Él como Padre es saber que cada uno de nosotros, cada uno de los padres, estamos diseñados por Dios para reflejar su paternidad. Ahora, esto nos lleva a evaluarnos en dos aspectos. Es decir, yo estoy entendiendo, yo sé cuál es mi relación con Dios. Quizás no lo percibía, quizás no lo estaba viendo de esa manera. No necesariamente lo hacemos deliberadamente. Es probable también que en algunos casos por desconocimiento. Pero ahora que estamos viendo a través de su palabra esa relación de Dios con nosotros como Padre y nosotros como hijos, nos lleva a evaluarnos en dos aspectos. Número uno, tenemos la responsabilidad de duplicar la paternidad de Dios en nuestros hijos. Es decir, Dios nos diseñó como padres para que lo dupliquemos, lo reflejemos, esa paternidad. Entonces nos lleva a evaluarnos.
lo estoy leyendo, lo estoy entendiendo en la palabra de Dios, pero no solamente eso, tengo la responsabilidad de duplicar o de reflejar esa paternidad en mis hijos. Y número 2, que también nos lleva a evaluar, es que si no estamos viendo a Dios como Padre, entonces nuestro estilo de paternidad lo estamos distorsionando, de manera que la percepción de Dios que tienen nuestros hijos está también distorsionada. ¿Sí me expliqué? Lo voy a repetir. Si no estamos viendo a Dios como Padre, entonces nuestro estilo de paternidad produce o lleva que la percepción que nuestros hijos tengan de Dios sea distorsionada. Porque la principal manera de que nuestros hijos vean a Dios como Padre es que nosotros como padres seamos el ejemplo para que ellos lo puedan ver. Amén. ¿Sí están aquí? Por ejemplo, ¿cómo será la percepción de un hijo? ¿Cómo será su percepción de Dios? Un hijo que su padre biológico lo abandonó, o es borracho, o es mujeriego, o golpea a su mamá, o lo maltrata a él como hijo. ¿Cómo será la percepción de Dios de este hijo? Cuando usted le diga, hijo, tenemos un padre que nos ama, ¿cómo va a ser su percepción de Dios? ¿Cómo va a aceptar eso? Por supuesto va a estar distorsionada esa percepción. Por supuesto no va a aceptar a Dios como su padre, porque lo que él está viendo como padre no está reflejando a ese Dios que nos está enseñando. Y por supuesto va a ser muy difícil que entienda esa relación de padre que surge principalmente del amor. Fíjense, la carta a Juan, primera de Juan, dice que esa relación padre-hijo, el elemento principal es el amor. Sí, eso dice Juan. Ahora, va a ser muy difícil que un hijo, que su padre tenga estas características que mencioné anteriormente, pueda relacionar eso con amor de un padre. Y decía que tenemos que evaluarnos y reflexionar sobre eso porque lamentablemente se está viviendo mucho en la sociedad. Y debemos tener cuidado de un estilo de paternidad injusta. Debemos tener cuidado de seguir o distorsionar esa paternidad que Dios estableció para nosotros. Y por ejemplo, tener un estilo de paternidad totalmente injusta. Fíjense, Primera de Samuel nos relata la historia de este niño Samuel que creció el mes pasado. La hermana Consuelo en el Día de la Madre habló acerca de la mamá de Samuel, sí, que llevó a su hijo. Ustedes, los que pudieron estar en la predicación, los que pudieron ver por internet, tuvo su hijo y lo llevó al templo para que el niño creciera en el templo. Pero fíjense cómo creció Samuel. Mire, dice la palabra de Dios en Primera de Samuel que Samuel creció en el templo, ministraba desde muy joven, desde muy niño, tenía grandes responsabilidades como ayudante del sacerdote. Crecía y seguía ministrando, ya tenía cierta autoridad porque cuando un sacerdote ya tiene autoridad, le dan un aparativo que se pone aquí en el pecho que se llama efod, y ya Samuel tenía ese efod, quiere decir que tenía responsabilidad sacerdotal. Samuel iba creciendo aceptado por Dios y los hombres, dice la palabra de Dios. No era perezoso, se convirtió en un siervo de Dios. Era trabajador, abría las puertas del templo, lo limpiaba, seguramente lo barría también. Y tenía el respaldo de Dios, dice su palabra. Caramba, qué hijo bien educado este Samuel, ¿verdad que sí? ¿Quién educó a Samuel? Si su mamá lo llevó a los 3 años para el templo, ¿quién ejerció
la educación de Samuel. ¿Quién ejerció ese rol paternal de Samuel? El sacerdote Elí. Él fue el que ejerció esa paternidad en Samuel, pero Elí también tenía otros hijos. Samuel era su hijo adoptado, pero él tenía otros hijos. Mire la característica de estos otros hijos del sacerdote Elí: sinvergüenzas, no respetaban a Dios, estaban robando a Dios, no obedecían a su padre. Dios decidió hacerlo morir, y por su pecado, el pecado de sus hijos, Dios no hablaba al pueblo. Ahora surge la pregunta: si el sacerdote Elí los crió a sus hijos y crió a Samuel, ¿por qué tenían características diferentes? ¿Por qué sus hijos crecieron de una manera y por qué Samuel creció de otra manera? Porque Elí ejerció una paternidad injusta. Le exigía a Samuel lo que no le exigía a sus hijos. La paternidad injusta se está reflejando hoy en día en muchos hogares. Lo que se conoce como hogares ensamblados. Los hogares ensamblados son aquellos hogares que un padre tuvo su esposa, sus hijos, y por alguna razón su esposa muere y él queda con sus hijos. O se separa de ella, que obviamente no es bíblico o no está bien. Y por otro lado se consigue con una mujer que enviudó o que se separó, pero también tuvo sus hijos, ¿sí? Y esa familia ensamblada crece o se forma, y el padre tiene sus hijos con su esposa, pero también su esposa trae, o su esposo trae, un hijo que no es del otro cónyuge. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo es la exigencia de un padre ante ese hijo que no es de su propia sangre? ¿Lo trata igual que sus otros hijos? Normalmente no, hermano. Y digo que es algo que se está viviendo en muchas familias el día de hoy, y quiero decirle algo, eso también lo viví yo. Cuando a mí me faltaban 2 meses para nacer, mi padre murió. Mi mamá, cuando yo nazco, por supuesto, ya queda viuda. Teniendo yo 6 años, mi mamá se vuelve a casar. Y ella, con su esposo, con su nuevo esposo, tiene 2 hijos. Y mi adolescencia y mi niñez realmente fue muy difícil, porque precisamente él me exigía más a mí que a sus otros 2 hijos. Y él le compraba más cosas a sus otros hijos que a mí. Y las responsabilidades mías eran más que las responsabilidades de sus otros 2 hijos. Y yo fui creciendo en esa situación, y por supuesto yo veía la injusticia y la diferencia de trato y las exigencias. Y claro, yo no lo entendía. ¿Cómo un niño, un adolescente va a entender? Mire, esto no es con el propósito de mover sus corazones, es con el propósito de reflejar la enseñanza, el punto que quiero llegar. ¿Cómo ve un niño de 9 años que su hermano le compra una patineta y a él no? Porque no había el dinero para comprar a los 2. ¿Cómo lo puede recibir? ¿Cómo lo puede percibir? Y fue un tiempo bien difícil, pero gracias al Señor, yo nací en un hogar cristiano. Mi mamá es una mujer de oración. Yo sé que muchos conocen aquí a mi madre, es una mujer de oración. Y aun cuando ella también sufría, ella oraba mucho al Señor. Y gracias a Dios yo nací en un hogar cristiano. Me bauticé, tomé mi decisión de fe, porque el hecho de que mi mamá sea cristiana no me hace cristiano a mí, ¿verdad? Tomé mi decisión a los 15 años, me bauticé y fui creciendo en el Señor, y fui entendiendo esa paternidad de Dios que mi padre no me dio. Y eso me fue ayudando
porque a medida que crecía, iba entendiendo lo que representaba Dios para mí como padre y el esfuerzo que mi mamá hacía para enseñarme lo que eso significaba, me llevó que cuando yo me caso y tengo mi hija, la atención de mi padre hacia ella, por ser su primera nieta, fue una atención que nunca tuvo conmigo. No puedo quejarme de la atención que él tuvo hacia ella. Y nuestra relación cambió. Cuando yo veía la atención de él hacia mi hija, cambió toda la tristeza, todo el dolor que yo sentía hacia él. Porque muchas veces, como decía, quizás se haga por ignorancia o cualquiera que sea la razón, él reflejó o él demostró eso que no hizo conmigo, lo hizo con mi hija. Y a través de la misericordia de Dios y del poder de Dios, nuestra relación cambió totalmente, que yo amo a mi padre. Esta mañana lo llamé tempranito para saludarlo porque sabía que iba a estar en los 2 servicios aquí el día de hoy y después del mediodía no quería llamarlo. Tempranito lo llamamos y lo saludamos y reconocimos su esfuerzo que él ha hecho como padre. Y quizás muchos padres lo han hecho mal por ignorancia, porque se han creado moldes en su vida que han traído de familia. Y quizás eso, pero en ese momento fue una paternidad injusta porque yo no podía ver y entender cómo las exigencias hacia mí eran más que las exigencias hacia mi hermano. Él se podía levantar a las 10 de la mañana un día sábado, yo tenía que levantarme a las 7. No sé si a usted le parece conocido, ha escuchado alguna historia de esta, no sé si lo haya hecho, pero lo que sí le puedo decir es que hay muchas familias que están viviendo esta situación. Comparto esto porque es una experiencia que muchas personas lo han estado viviendo, tanto en su responsabilidad como padre o en su rol como hijo, ya sea porque lo haya vivido años atrás o ya sea porque lo esté viviendo el día de hoy. Y yo quiero hablar a los padres en esta hora, estos padres que están presentes aquí. Que si hay esta situación en su hogar, en su familia, quizás su familia es una familia ensamblada y ha tenido hijos o tiene hijos en su hogar que no son hijos suyos, sino hijos de su cónyuge, pueda entender el daño que eso se le hace a cada niño, el daño que se le hace a cada joven. Y que con la ayuda de Dios podamos rectificar y entender que el amor que yo comparto con mi hijo o con uno de mis hijos es el mismo amor que debo compartir con el otro. El mismo amor que yo comparto con mi hijo es el mismo amor que debo compartir con mi otro hijo que es hijo de mi cónyuge. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es parte de la paternidad de Dios. Nosotros somos hijos adoptados de Dios. Amén. Mire, el único hijo engendrado por Dios es Jesucristo. Su hijo unigénito, que Él lo engendró. Nosotros, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos hijos adoptados. ¿Y cuál es el trato de Dios para con nosotros? ¿Hay una diferencia del trato de Dios para Jesucristo con nosotros? La palabra de Dios nos enseña que no. Es el mismo trato y es parte de esa paternidad que nosotros debemos reflejar. Es parte de lo que la palabra de Dios, estamos viendo ahorita, nos muestra a ese Dios como Padre y esas características y esos atributos que nosotros debemos emular y que debemos entender para hacerlos vivenciales en nuestra vida. Y volviendo a la historia de Elí, el Señor, en esa situación, el Señor hace una sentencia a su familia. En el capítulo 3, versículo 13, le dice el Señor a Samuel: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, refiriéndose a Elí, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado.
sus hijos han blasfemado a Dios y Él no lo ha estorbado. Querido Padre, ¿estamos estorbando a nuestros hijos? Ah, no, la palabra estorbar a nuestros hijos nos crea conflicto. ¿Cómo vamos a estorbar a nuestros hijos? Estamos en una sociedad de tolerancia, necesitamos ser tolerantes, tolerar todo lo que la sociedad quiere imponer. Entonces, estorbar a nuestros hijos nos suena como algo ilógico. Pero la palabra de Dios nos muestra cómo en una familia hubo el juicio de Dios porque el padre no estorbó a sus hijos. De manera que en la paternidad bíblica tenemos la responsabilidad de estorbar a nuestros hijos. Y estorbarlos principalmente cuando están pecando contra Dios. ¿Qué significa estorbar? No ser complaciente con ellos cuando hacen algo indebido que está en contra de Dios. ¿Qué significa estorbar? No aceptarle, no permitirle esas cosas que Dios establece que no forman parte de la familia. ¿Qué significa estorbar a nuestros hijos? Que todo lo que ellos hagan contrario al diseño de Dios no puede ser posible o no debe estar presente en un hogar. Eso es una manera de estorbar a los hijos. Esa es una manera que Dios quiere que nosotros como padres podamos entender. Hijos que no respetan a sus papás. Hijos que irrespetan a sus mamás. Hijos que tienen a sus o quieren tener a sus padres de sus sirvientes. Hijos que mandan. Tráeme esto, hazme aquello, dame comida. Es una voz de mando. ¿Acaso la palabra por favor quedó eliminada del vocabulario de cada familia? Estorbar a nuestros hijos es responsabilidad de la paternidad y tiene que ver con el amor de Dios. Si usted estorba a sus hijos, usted los está amando. Si usted no estorba a sus hijos, usted no los está amando. Un elemento importante de esta paternidad en amor es estorbarles, aun si eso causa dolor, aun si eso le causa a usted dolor como padre, aun si le causa conflictos familiares, aun si le causa desprecio, es necesario hacerlo porque Dios lo estableció. Y es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, veamos la importancia que implica reconocer. El primer término de amor en la Biblia es en referencia al amor de un padre con un hijo. La primera referencia de amor en el Antiguo Testamento hace referencia a un padre como un hijo. Fíjese, Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Una relación de amor. En el Nuevo Testamento también se refleja por primera vez la relación de amor de un padre y un hijo, Dios con Jesucristo. En el bautismo de Jesús se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el ingrediente principal en la doctrina de la paternidad es el amor. El ingrediente principal en la doctrina de la paternidad es el amor. Pero ahora, nosotros nacemos siendo hijos de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios? ¿Cuándo se establece a Dios como nuestro Padre? Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice: a lo suyo vino, refiriéndose a Jesús, y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo se convierte Dios en nuestro Padre?
cuando creemos en Jesucristo como Hijo de Dios. A partir de ese momento, no nacemos siendo hijos de Dios, nacemos siendo creación de Dios, criatura de Dios. Pero cuando aceptamos y creemos en Jesucristo como nuestro Señor, nos convertimos en hijos de Dios. Así que si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, hoy tiene la oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador y convertirse en un hijo de Dios. Amén. Quizás tu experiencia como padre también ha sido difícil, ya sea porque, o como hijo, porque fue abandonado por sus padres, por desinterés, por pelea, por cualquier otra situación. El salmista nos dice algo bien importante y quiero que cada uno de nosotros podamos entenderlo. Salmo 27:10 dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú, Señor, me adoptarás como hijo. Aun cuando vivamos o hayamos vivido una experiencia de abandono de nuestro padre biológico, el Señor también se presenta como nuestro Padre Celestial y quiere recibirnos como sus hijos. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Característica de esta paternidad de Dios. ¿Cómo percibe usted la paternidad de Dios? ¿Cómo se refleja Dios como Padre en nuestra vida? Mira, se refleja como un Dios amoroso, como ese Padre amoroso. ¿Cuántos lo han percibido? Como un Padre que nos conoce. Dice el Salmo 139, tú me has examinado y me has conocido. Como un Padre proveedor. ¿Cuántos han visto la provisión de Dios? ¿Cuántos han visto la provisión de su Padre? Como un Padre protector. Proverbios 35 nos dice que es escudo a los que en Él esperan. Él protege a sus hijos. Como un Padre maestro, Dios nos enseña día a día. Dios como nuestro Padre. Como un Padre que nos alienta. Hemos recibido el aliento de Dios. Esas características y muchas otras características de la paternidad de Dios, nosotros necesitamos aceptarla, reconocerla, para que nos ayude a cumplir también un buen rol como padre nosotros hacia nuestros hijos. Dios nos muestra con su ejemplo cómo ejercer una paternidad para que nosotros podamos ejercerla también hacia nuestros hijos. ¿Recuerda la pregunta que le hice al principio? ¿Sí la recuerdan? ¿Qué quiero que me regalen como padre? ¿Ya pensó que quería que le regalaran como padre? Quiero compartirle dos regalos que están en la palabra de Dios, que cada padre, yo sé y estoy seguro que cada padre le gustaría que le regalaran. Número 1, respeto. Efesios 5:33 dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Una esposa que no respeta a su esposo le quita su autoridad y promueve también el irrespeto a sus hijos. Mientras que el respeto de su esposa lo fortalece, le da seguridad, le da confianza, le da firmeza. La responsabilidad de las esposas es convertirse en esa ayuda idónea para que el hombre esté firme, confiado, seguro. Pero necesita respeto para poder hacerlo bien. Ese es un buen regalo para su esposo el Día del Padre. ¿Qué otro regalo necesita un esposo? Obediencia. Efesios 6:1 nos dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Unos hijos desobedientes dificultan esa paternidad bíblica. La desobediencia trae rebeldía, desprecio, insensibilidad. Mientras que la obediencia de sus hijos, mientras que cada hijo obediente ayuda al padre a cumplir mejor su rol. Hijos, seamos obedientes a sus padres. Dios es Padre y Él ha ordenado que nosotros, los padres terrenales, reflejemos fielmente esa paternidad. Porque la máxima expresión de paternidad es Dios mismo. No hay una expresión más grande de paternidad que el mismo Dios, su esencia de amor.
está conectada directamente con paternidad. Por eso es que a lo largo de la historia vemos la relación o la redención de la humanidad está enmarcada en un contexto de ¿qué? De paternidad. Somos redimidos ¿por quién? Por Jesucristo. Jesucristo, ¿quién es? El Hijo de Dios. Y cuando Jesucristo nos redime, ¿qué nos convertimos? En Hijo de Dios. Esa es la historia de la redención. Una historia de paternidad, una historia de familia, una historia filial. Y cuando nosotros que estamos aquí nos convertimos o somos y entendemos que somos hijos de Dios, porque el Señor lo dice, también podemos hacerle estos dos regalos a Dios, a su Padre Celestial. ¿Qué regalo tiene usted para su Padre Celestial el día de hoy? Le traímos alabanza porque las alabanzas estaban direccionadas hacia Dios como Padre. Es un buen regalo. Pero también le podemos dar esos dos regalos que cada padre terrenal necesita. Podemos regalarle a Dios respeto y obediencia. Respeto a su santidad. Dele ese regalo a Dios de respeto, de reconocer la santidad de Dios. Es un atributo de Dios que se ha distorsionado en el cristianismo, porque no podemos ver la santidad fuera del cristianismo. En el cristianismo se ha distorsionado ese atributo de Dios. Y se ha distorsionado porque hemos tenido un irrespeto ante Dios. Entonces démosle ese regalo a Dios, respeto a su santidad y obediencia. Obediencia a su palabra. Obediencia a lo que Él es, a lo que Él nos manda. Recuerde, la mejor manera de acercarnos a Dios es como nuestro Padre Celestial. Póngate de pie, querido hermano, querido amigo. Si usted no trajo regalo hoy para su Padre, tanto celestial como terrenal, aproveche estos dos regalos. Mire, yo le garantizo, se lo garantizo, que para un padre es más valioso la obediencia de sus hijos que cualquier regalo que él quiera darle. Para un padre es más valioso el respeto de su esposa, el respeto a su autoridad, que cualquier otro regalo que pueda darle. Entonces, si no trajo un regalo hoy para Dios, recuerde estos dos regalos también: respeto a su santidad y obediencia a su palabra. Señor y Dios, te damos gracias. Tú eres nuestro Padre. Nos acercamos a ti como nuestro Padre Celestial. Gracias por el privilegio de ser hechos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque la paternidad tuya se enmarca, o el elemento principal es el amor. Ayúdanos a mostrar ese amor a nuestros hijos. Ayúdanos a entender y reflejar correctamente tu paternidad en nuestro hogar, bendito Señor. Padre amado, que cada uno de nosotros podamos ser mejores padres cada día, Señor. Gracias por ese privilegio y esa bendición de ser padre. Y perdónanos, Señor, si hemos ejercido una paternidad injusta. Perdónanos, Señor, si hemos ejercido una paternidad distorsionada, Señor. Si no hemos reflejado fielmente esa paternidad que tú nos mostraste y que vemos día a día en ti, Señor, hacia nosotros. Guarda nuestras vidas, Señor, de defraudarte. Y toca nuestro corazón para que haya esa disposición, que tengamos la voluntad de hacer lo que tú nos mandas a través de tu palabra. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestros hijos, Señor. Bendice a nuestras esposas y a nuestra gran familia, tu iglesia, Señor. Y que te agradecemos de una manera infinita, Señor, esa paternidad tuya, que cada día la reconocemos, Señor, y la agradecemos. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Sí. Gracias, hermano Eduardo. Vamos a pedirle a todos los padres que no se vayan, que se queden un momentico, que le tienen un presente, y vamos a pasar al hermano Douglas. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Felicitaciones a esos padres valientes, forzados, que día a día salen a la calle a buscar el alimento del día a día que nos da el Señor. Porque el Señor es el que nos guía y siempre está ahí para bendecirnos, para poder bendecir a nuestros hogares. Porque Dios es bueno. Y Dios siempre está ahí a nuestro lado para bendecir a nuestra familia, a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Porque Dios siempre está en el asunto. Dios siempre está ahí para levantarnos, para dirigirnos, para restaurar a cada hogar, a cada familia. Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Hoy le tenemos un presente, gracias al Señor, porque primeramente le damos la gloria al Señor y le damos la gracia al Señor, y siempre tenemos que darle los primeros lugares a Dios, porque sin Él no somos nada. Con Él vamos a donde Él nos lleve, a donde Él nos bendiga, y a donde Él nos protege, y a donde Él nos resguarda cada día. Les pido a esos padres que pasen aquí adelante, por favor. Sé que el Señor tiene grandes bendiciones, el Señor los va a bendecir, el Señor los va a prosperar, el Señor los va a levantar y el Señor siempre va a estar ahí a su lado. ¿Cuánto lo creen que el Señor está aquí en este momento a su lado? Dios es bueno. Pastor Harry, por favor, puede pasar aquí adelante. A veces pensamos que el Señor no está a nuestro lado, pero el Señor está ahí para sustentar a cada día a sus hijos. ¿Quién más que Él nos ama primero? ¿Quién más que Él es el que nos bendice? ¿Quién más que Él es el que nos levanta cada día? El que le plació que estuviera aquí hoy para escuchar esta palabra. ¿Cuánto la llevan en su corazón? ¿Cuánto la van a anunciar en este día y para el día de mañana? Amén. Bueno, pastor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este día. Amén. Por esa hermosa palabra que nos trajo en esta mañana. Quiero compartirle esto finalmente a los padres para que reciban el presente que le tenemos. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado. Pues, ya va, hermano, los anteojos. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hace mucho tiempo vi un video, papás, y esto también va para las mamás. Y en ese video se hablaba acerca del liderazgo, de la influencia y del ejemplo. Y pasaban de pronto un hombre que se iba tomando una lata de refresco y la arrojaba en la calle, y al lado iba su hijo. Y cuando ese hombre arrojaba la lata, su hijo también arrojaba la lata. Pasaba una escena donde alguien le hacía algo a una señora y la señora sacaba la cabeza por el carro y decía un poco de groserías, improperio, y llegaba la niña que iba atrás y también hacía lo mismo. Y así se iban repitiendo varias escenas donde los padres hacían y esos hijos seguían el ejemplo. Finalmente, hay un papá que está tratando verbalmente a la mamá, la maltrata verbalmente, y el hijo está allí también maltratando a la mamá verbalmente. Y cuando este hombre levanta la mano para golpear a la mamá, el hijo está allí. Porque es que enseñamos con el ejemplo. Jesús le lavó sus pies a sus discípulos y después les explicó: mira, esto es un ejemplo
que yo les estoy dando. Y eso, como bien decía mi hermano Eduardo, hermano, mire, eso va a marcar a cada hijo. Lo que nosotros les podamos decir, sí, pero lo que nos vean hacer mucho más. Y en ese sentido, hermano, quiero orar por cada uno de nosotros como padres, para que ciertamente podamos ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Amén. Y que puedan ir recibiendo esto que le van a ir entregando nuestras hermanas de parte de su iglesia evangélica Lirios Admirable. Me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando él crezca, él vea en mí. Padre amado, Dios Todopoderoso, ayúdanos a ser buen ejemplo para nuestros hijos, Dios. Que en los momentos difíciles podamos glorificarte. Que en los momentos de alegría, Señor, podamos alabar y bendecir tu nombre, Señor. Padre, que podamos ser un buen ejemplo para que ellos nos vean, para que ellos nos descubran y nos encuentren en ti, Dios amado, Dios Todopoderoso. Que podamos modelar tu paternidad, Señor, para ellos, Dios amado. Que así como nosotros te amamos, ellos lleguen a amarte, Señor, porque somos reflejo de ti para ellos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por cada padre que está aquí, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Bendícela, Señor. Y sigue llenándoles de tu presencia cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Me quiero esforzar y aprender más de ti.